Entonces, ahora vamos a seguir con el repaso de cómo encontramos el punto donde se aplica, que también hicimos, ¿verdad? Voy a recordar esas dos cositas. Después de eso, voy a entrar a hacer una serie de problemas. Una vez que terminemos esa serie de problemas, voy a entrar a fluidos líquidos. También un repaso rapidito, ¿eh? Porque también hicimos fluidos en reposo, fluidos en movimiento, ¿se acuerdan? ¿Sí? No se van acordando. A ver, voy a ver. A ver, estudiante. Alcides Cuno. ¿Dónde hemos quedado exactamente el día sábado? No te acuerdas, bandido, y estabas en clases. A ver, ¿quién se acuerda bien? No quieren acordarse. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Ya. Les voy a hacer un repasito de la parte de fuerzas hidrostáticas. En fuerzas hidrostáticas sí hemos quedado. Ya, hemos hecho el cálculo de la fuerza hidrostática, ¿no? Voy a reparar esa partecita para seguir avanzando. Después voy a hacer dinámica de los fluidos y terminamos este tema. Voy a tener 2 semanas para hacer elasticidad. Hasta ahí va a ser su primer parcial. ¿De acuerdo? Porque recuerden que el 28 empezamos con los exámenes. Entonces tenemos 2 semanas. Entonces haremos 2 laboratorios. Esperemos que este fin de semana, sábado, no hayan problemas, ¿no? No hayan problemas de que me abran el curso, no me abran. Sí o no, Estamos en eso, pues. Queremos ir a pasar clases presencial laboratorio, pero no nos dejan. No sé qué ha pasado. No sé qué pasará. ¿Ah? Vamos a compartir entonces. Vamos a compartir. ¿Les ha llegado la diapositiva? No, Inge. No, ahora sí. Tampoco. Todavía. Todavía no. Esperemos un ratito. Ahora sí. No. Nada. No siempre. Sí. Ahora sí, ¿no? Todavía, Inge, nada. Todavía nada. Voy a volver a salirme y a compartir nuevamente. Tiene pues sus secretos. A ver. Cierto. Hubo un problema, me dice, de compartir. Voy a volver a insistir. ¿Ahora sí? Sí, Inge. Sí, Inge. Sí, Inge. Había un problemita por ahí. Siempre pasa. Y gracias. Entonces, haremos el repaso que hicimos la vez pasada. El ejemplo sencillo, ¿verdad? Calcular la fuerza hidrostática que actúa sobre una compuerta rectangular de base igual a 2 metros y altura igual a 4 metros, que se encuentra en el fondo de un muro.
Ahí está el muro. En la figura que en este momento estoy mostrando. Entonces vamos a utilizar la ecuacióncita que hemos encontrado. ¿Qué dice la ecuación que hemos encontrado? Nos dice lo siguiente. Acuérdense. Deseo también las diapositivas, ¿no? Que ya está leyendo. Entonces anotamos nuestros datos. La base es igual a 2 metros. La altura es igual a 4 metros. La altura a la que llega el agua 6 metros. Y el peso específico del agua, 1000 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Esos son los datos. ¿Ve? Esos son los datos que tenemos. Estamos dándole un repasito. Estamos dándole un pequeño repaso. Entonces, la ecuación para calcular la fuerza resultante, la siguiente, ¿verdad? Tenemos la fuerza, ahí está la fuerza. Gramos del fluido, el área que sufre la fuerza, en este caso el área de la compuerta, y hay que sufre la profundidad donde se aplica el centro de masa. El centro de masa de un rectángulo se aplica pues en su centro geométrico. Y su centro geométrico, recuerden que dijimos, está colocado, ¿sí?, en la parte media, ¿verdad? Trazamos 2 diagonales y en ese punto está HC. Me dijeron, ¿verdad?, que es igual a 4 metros, ¿no ve? Esa profundidad. Ponemos los valores y sacamos 32.000 kilogramos fuerza. ¿Ve? Después hemos hablado de dónde se aplica esa fuerza. Hemos deducido dónde se aplica la fuerza. Para eso hemos recordado el teorema de Steiner, teorema de los ejes paralelos, y hemos encontrado que la ecuación para encontrar la profundidad del centro de presiones donde se aplica la fuerza obedecía a esta ecuación. Y E sub P o H sub P igual a la profundidad del centro de masa más el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por centro de gravedad sobre el área que sufre la fuerza por la profundidad del centro de masa. Entonces, habíamos encontrado esa ecuación, les he mostrado algunas figuras, ¿verdad?, de muy alta simetría, y después habíamos hecho este ejemplo que voy a repetir. No, estoy repitiendo muchas cosas que ustedes ya deberían haber repasado. Ejemplo sencillo. Entonces me dicen, ¿dónde se aplica la fuerza en el ejemplo anterior? Entonces ahí está la figura, fíjense, CP, el centro de presiones se aplica más abajo del centro de gravedad. Por eso hay un momento de inercia. Por esta fuerza puede girar la compuerta alrededor del eje que pasa por centro de gravedad. ¿Ven? Por ese momento de inercia. Entonces, el área vale 8 metros al cuadrado para una superficie rectangular como es la compuerta. Su momento de inercia lo vimos, ¿verdad?, en la anterior diapositiva, cuadrado 1 sobre 12A por la altura al cuadrado. Que colocamos en la ecuación anterior encontrada. H sub P igual a la profundidad del centro de masa, H sub C más momento de inercia 1 sobre 12A por R al cuadrado sobre el área
por la profundidad del centro de masa. Colocamos los valores después de simplificar A con A, ¿no? Altura 4 al cuadrado, 4 metros al cuadrado, y HC, ¿verdad? Es 4 metros, ¿no? La profundidad del centro de masa. Agregamos la calculadora y encontramos que este punto se encuentra a una profundidad de 4.33 centímetros. 33 centímetros más abajo del centro de masa. ¿Bien? Habíamos hecho este problema, ¿se acuerdan? Hemos terminado hidrostática, ahora hacemos problemitas. Bueno, no se acuerdan de nada ustedes, no sé qué estará pasando. ¿Qué dice este problemita? Un poste de madera de 0,16 metros de lado y sección cuadrada tiene 3 metros de longitud. Pesa 425 newton y cuyas dimensiones se muestran en la figura. Flota en aceite cuya densidad relativa es 0.815. Si yo tengo densidad relativa, puedo encontrar la densidad de la sustancia. Por química sabemos que la densidad relativa se define como la densidad de la sustancia sobre la densidad del agua. Entonces, la densidad de este fluido será igual o de esta muestra, ¿ve? De madera, su densidad relativa es 0.815, su densidad entonces será igual a 0.815 por 1000, que es de el agua, ¿no? Conocemos la densidad del poste de madera, ¿está bien? Perdón, es la densidad del aceite, la densidad relativa del aceite, 0.815, entonces su densidad obviamente más liviano que el agua, 815 kilogramos sobre metro cúbico. La profundidad del aceite por encima de la bisagra es 2 metros, como ustedes están viendo, ¿no? Entonces, determine el ángulo de inclinación del poste con la horizontal. También determina el nivel de aceite para que el poste flote verticalmente. Hoy día deben hacer también preguntas, ¿no? De la práctica que les he dado. A ver, les he dado una práctica. Me van a preguntar, les dije, a ver, pero nadie me pregunta. Bueno, ni qué hacer, ¿no? No están queriendo estudiar. Entonces, diagrama de cuerpo libre siempre. Entonces, ponemos los datos. El lado del poste, ¿verdad? Sección transversal de 6 centímetros, su largo 3 metros, su peso 425, densidad del aceite 815 kilogramos sobre metro cúbico, la altura H 2 metros y nos preguntan del ángulo θ. Diagrama de cuerpo libre, ¿no ve? Peso del poste, el empuje, ahí está el empuje, reacción en el punto A, Rx y Ry, y tenemos el diagrama de cuerpo libre. ¿A ver? Voy a mostrar los brazos con respecto al punto A, porque vamos a hacer momentos con respecto al punto A. Brazo del empuje, brazo empuje, brazo del peso. ¿A ver? Si las cuerdas son verticales, los brazos son horizontales. Brazo, distancia más corta entre un punto de la línea donde descansa la fuerza y, ¿no ve? El punto de giro, en este caso la articulación A. Hacemos momentos, igualamos a 0 y obtenemos la respuesta, ¿no? Entonces, brazo del peso, en este momento voy a encontrar la profundidad de la parte sumergida del poste, esa L, ¿verdad? Voy a poner en términos del ángulo θ. Esa L es hipotenusa en este triángulo rectángulo. ¿Ve? Con el cateto opuesto.
Entonces, L va a ser igual, ¿no? A H sobre seno de tita, porque sen de tita es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. De ahí despejamos hipotenusa y tenemos H sobre sen de tita como muestro acá. ¿No? Sen de tita igual a H sobre L. L igual a H sobre sen de tita. L está en función de la incógnita, tita. Entonces el brazo del empuje será igual, ¿no?, a la mitad de L, porque se aplica, ¿verdad?, a la mitad de la parte sumergida. Entonces, ahora el triángulo pequeño rectángulo tiene hipotenusa igual a L medios. Entonces, este brazo es cateto adyacente a este triángulo pequeñito, ¿verdad? Entonces, la hipotenusa es igual a L medios, como es cateto adyacente, coseno de tita. Ahí está. Pero L es H sobre sen de tita. Ahí está, 1/2 de H sobre sen de tita. Coseno de tita. ¿Lo ven? Listo. Ahora hay que aplicar simplemente, ¿verdad?, la ecuación esa de momentos. Pero antes encontraremos el brazo del peso, que es muy fácil. En ese triángulo más grande, ¿no?, donde se aplica el peso se aplica en su centro geométrico. Entonces, desde este punto hasta la articulación, L mayúscula sobre 2. Entonces, en este triángulo rectángulo, la hipotenusa vale L medios. Entonces, el cateto opuesto va a ser igual a hipotenusa L medios por coseno del ángulo tita. ¿Listo? Ponemos en los momentos con respecto al punto A. Entonces, empuje por su brazo, momento positivo, menos peso del cuerpo por su brazo, momento negativo. El momento positivo porque hace que gire el sistema en sentido antihorario, el empuje. Y negativo porque hace que gire el peso en sentido horario, ese poste. Entonces, ponemos el empuje, densidad por gravedad, por volumen desalojado. El volumen desalojado, la base, que es A al cuadrado, por la altura sumergida, que es L. ¿Vale? Entonces ponemos acá rho G por A al cuadrado, por la altura sumergida, es H sen de tita, porque vamos a encontrar esa tita. Entonces, colocando todo eso en la ecuación de la segunda condición de equilibrio, llegamos a esta ecuación. Aquí está el empuje, ¿vale? Aquí está el brazo, ¿vale? Y tenemos acá para el peso por su brazo igual a 0. Eliminamos cos tita, pues se elimina. Multiplicamos seno por seno cuadrado de tita, y despejamos, pues, ¿no? Y nos salía 53.22 grados. ¿Vale? Ahí está, un ejemplito. Entonces, hemos hecho estática dibujando las fuerzas y hemos aplicado, ¿verdad?, la segunda condición de equilibrio. Acá nos decían, ¿se acuerdan? Encuentre la tensión en las cuerdas y encuentre qué profundidad está sumergido el cilindro 1. ¿Vale? 3 cilindros iguales con las mismas áreas de la base A y altura H tienen densidades rho sub 1 igual a 0,3 rho, rho sub 2 1.1 rho y rho sub 3 1.2 los. Rho es la densidad del agua. Los 3 cilindros están unidos mediante hilos de masa despreciable y se encuentran en equilibrio en un reservorio de agua, como se muestra en la figura. Calcule la parte sumergida del cilindro. ¿Vale? Para hacer la solución, diagrama de cuerpo libre. Sobre cada cilindro actúan las siguientes fuerzas en la solución. Recuerden,
No están repasando bandidos, señoritas, igual no están repasando. Ahí está la figura, ahí están los datos y diagrama de cuerpo libre. Peso de 3, empuje sobre 3, tensión sobre 3. ¿No ven? Le voy a llamar T sub 3. Cuerpo 2, reacción a la tensión T sub 3 hacia abajo. Su peso. El empuje, que es el mismo. Me dijeron el mismo porque desarrolla el mismo volumen, ¿recuerda? Que es el cilindro 2. Sobre el cilindro 1 igual el empuje, que es diferente volumen de agua. ¿Listo? Hemos aplicado la primera condición de equilibrio a cada cuerpo, hemos hecho algunas operaciones y hemos contestado, ¿verdad? ¿Cuál es la profundidad sumergida del cilindro número 1? ¿Eh? Primera condición de equilibrio, ahí está, ¿no? Después hemos despejado lo que nos interesa. Y, naturalmente, ¿verdad? Hemos sacado la respuesta correcta. ¿Eh? Listo. Despegamos y tenemos la longitud sumergida. ¿Vale? Después, tensión. ¿Vale? Estoy haciendo un repasito pequeño. Después hemos entrado a dinámica de los fluidos, ¿se acuerdan? Solamente 2 ecuaciones. La ecuación de la conservación dinámica de la masa y la ecuación de Bernoulli, ¿se acuerdan? Y también comenzamos a hacer problemas de esa parte. ¿Vale? Y les había dado su practiquita. Pero nadie me quiere enseñar la práctica. ¿Por qué? No sé por qué será. ¿Por qué será? ¿Ah? ¿Ya? Nadie está queriendo enseñar las prácticas. Muy bien. Entonces me voy a ir entonces a repasar un poquito de dinámica también de los fluidos. Y con eso habría terminado esta primera lección, les decía la vez pasada. Estaría entrando entonces a la segunda lección. ¿Vale? Por favor, no se descuiden. No se descuiden, por favor. Se están descuidando mucho. Estoy viendo que están descuidando mucho. Hemos hecho hasta dinámica de los fluidos, según mis apuntes. Pero nadie se acuerda. ¿Vale? ¿Cómo es? A ver, a Yamir Quispe, ¿cómo es? ¿Te acuerdas? No te acuerdas. A ver. ¿Cómo es? A ver, una dama debe acordarse. Voy a ver mi lista del día sábado, a ver qué damas vinieron. A ver, la señorita Marlene Lisset. ¿Te acuerdas? Señorita, ¿o no estás en clases? ¿Te has salido? A ver, entonces, a la señorita Claudia Esther Mamani. ¿Está Claudia Esther? Ingeniero, buenas tardes. Hemos hecho hasta el ejemplo que ha indicado ahorita, hasta ahí nomás. Después nos ha dado un trabajo de investigación. A ver, voy a volver a repetir lo que hemos hecho la vez pasada. Hemos hecho dinámica de los fluidos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Teníamos 6 horas, 3 horas el día sábado. Ya, eso más les voy a dar. Eso más. No se acuerdan. Estoy recordando ahora, biencito les voy a dar en la parte de dinámica de los fluidos, ¿no? Como voy a anotar en mis apuntes, ¿vale? Porque si no están queriendo atender, no sé, bueno, entonces voy a pedir volver a las clases presenciales, ¿vale? Como laboratorio ya me han aceptado los sábados vernos en nuestro edificio. Lo mismo los jueves a las 12, de 12 a 1:30, ¿vale? Porque así virtualmente no quieren atender.
Seguramente en este momento muchos están almorzando. Pero pueden quedar a almorzar a la 1:30, ¿no? No es una hora mala. Yo normalmente almuerzo a la 1:30. ¿No ve? Ahora voy a almorzar igual a la 1:30. Ya. Muy bien. Entonces voy a volver a repetir lo que hemos hecho y estoy poniendo en mi agenda. Terminado. Fluidos, porque voy a hacer la teoría de la dinámica de los fluidos. Y el día jueves, problemitas. Listo. ¿Ah? A ver. Segunda parte. Segunda parte. Segunda parte. Fluidos. El movimiento. Compartimos. Pantalla completa. Compartimos. No. Entiendo que les ha llegado la diapositiva. Estamos en la carrera de Ingeniería Civil de nuestra universidad. La materia se llama Física 2. Estamos todavía en el capítulo 1. Vamos a hablar de la segunda parte. Conceptos generales del flujo de los fluidos. Línea de corriente. ¿A qué vamos a llamar línea de corriente? Vamos a llamar a las trayectorias que describen las partículas de un fluido cuando el fluido está en movimiento. Aquí está la figura. Entonces, estas líneas son trayectorias que siguen. Dije, no notan las diapositivas. ¿Perdón? En cuadros pequeños nomás están en la parte de abajo de la pantalla, las diapositivas. A ver, ¿qué está pasando con mi sistema? A ver, ¿qué está pasando con mi sistema? A ver. Vamos a ver nuevamente. Otra vez. A ver. Pido sus opiniones. Ahora, por favor. ¿Cómo andamos? Ahora sí. Ya, gracias. Ahí está una línea de corriente. ¿Ah? Son trayectorias descritas por las partículas del fluido cuando el fluido se está moviendo. Con estas líneas de corriente, donde esos vectores son vectores velocidad, yo puedo construir un tubo, que llamaremos tubo de flujo. Ahí está. Es un tubo ideal. No hay rozamiento en las paredes y el fluido. No se pierde nada. ¿De acuerdo? La diferencia con hidráulica es que los tubos allá ya son reales. Hay que hablar de pérdidas de presión por fricción. Pérdidas de presión por rozamiento. Hablaremos ahora qué entendemos por flujo laminar. Las líneas de corriente que hemos mostrado anteriormente pueden formar capas de fluido que se mueven. Cuando hablamos de flujo laminar, esas capas de fluido que están moviendo no se entrecruzan entre sí. Son como las hojas de un libro.
Las láminas de un libro jamás se entrecruzan entre ellas, por más de que el libro esté aplastado, etc. Aquí lo mismo. Estoy mostrando de perfil esas capas de fluidos, que en alguna parte pueden estar muy aplastadas, pero no se cruzan. A esto llamamos flujo laminar. Un flujo no laminar va a ser aquel donde no hay una referencia. Todos se cruzan entre sí. Hay, qué sé yo, una especie de remolinos, turbulencia, etcétera, etcétera. A eso llamamos flujo turbulento. ¿No? Nosotros vamos a estudiar el caso de flujo laminar. Tubo de flujo. Tubo de flujo, les decía, es un tubo ideal. No tiene orificio donde se pierda agua. A ver, si tuviera un orificio ya no estamos con un tubo de flujo. Muy bien. Otro concepto importante va a ser flujo, régimen permanente. En un momento cualquiera voy a estudiar en una sección la velocidad del fluido para un tiempo t igual a t sub 0, inicial. Mido la velocidad, por ejemplo, a la 1 menos 20. Me da 2 metros sobre segundo. Después vuelvo a la 1 y hago el mismo trabajo. Mido la velocidad. No cambió la velocidad. El tiempo ha pasado, pero no cambia la velocidad del fluido que está pasando por esa parte. Entonces decimos que es un flujo régimen laminar. Si cambia el flujo, la velocidad, entonces diremos que es un flujo no permanente, como acá, ¿no? Entonces, hemos medido la velocidad en un cierto tiempo, después volvemos a medir la velocidad y resulta que, ¿no ve? La velocidad se ha incrementado. Entonces, estoy en la presencia de un flujo régimen no permanente. ¿Cómo puedo lograr eso? En la práctica, por ejemplo, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Tenemos un recipiente bastante grande, tenemos un tubo ahí en el fondo, entonces el agua descarga por ese tubo que está en el fondo. Si nosotros garantizamos que esa altura no va a bajar del recipiente, agregando agua, por ejemplo, ¿no? Agregando poco a poco agua para que no baje ese nivel. Si no baja ese nivel, entonces la velocidad con que está saliendo el agua por ese tubo horizontal va a ser constante. Entonces tendremos un flujo régimen permanente. Ahora, si no alimentamos lo que el agua sale, cada vez la altura va a ser menos y la velocidad con que está saliendo va a ser también menos. Estaremos en un flujo régimen no permanente como muestro en esta figura. Aquí, por ejemplo, la altura va bajando, entonces la velocidad del fluido por el tubo también va bajando. Pero aquí la velocidad no es constante, entonces estoy en un flujo régimen no permanente. Nosotros vamos a hacer el estudio de flujo laminar. Flujo del fluido va a ser movimiento flujo laminar y nosotros vamos a también hablar del tubo del régimen permanente, laminar, régimen permanente. Otros no lo vamos a ver. No lo vamos a ver. ¿De acuerdo?
bien. Muy bien. Entonces nosotros vamos a ver flujo laminar, régimen permanente. Y listo. Viene la primera ecuación. Viene la primera ecuación. Viene la primera ecuación. Se llama ecuación de la continuidad. Y se basa en el principio de la conservación dinámica de la masa. ¿Qué se entiende por esas palabras? Conservación dinámica de la masa. Si tengo un sistema, por ejemplo, puede ser un tubo de flujo. Dentro del tubo de flujo hay, por ejemplo, una masa de 10 kilogramos de agua, por ejemplo. Entonces, comienza a circular el agua. En nuestro sistema debe mantenerse los 10 kilogramos, aunque el fluido se mueva. Entonces, si está entrando al sistema 1 kilogramo sobre segundo, para que se mantengan los 10 kilogramos dentro del tubo que es nuestro sistema, también debe salir 1 kilogramo por cada segundo. Por lo que entra en la unidad del tiempo tiene que ser igual a lo que sale en la unidad del tiempo. Así, la masa que está en el sistema se conserva dinámicamente porque el fluido se está moviendo, pero la masa se mantiene constante en tamaño. Afirma. La masa por unidad de tiempo que ingresa a un sistema es igual a la masa por unidad que sale del sistema en el mismo tiempo. ¿Ven? Lo que entra es igual a lo que sale. Perdón, hay un estudiante que quiere entrar. Estoy dejando de compartir. Que entre el caballero. Uy, que viene atrasado, pero, ¿no? 1-10. Oh, no sé qué pasará con ese joven. Con ese joven. Se ha dormido, ¿qué vamos a hacer? Se ha dormido hasta las 12 y pico. ¿Por qué? ¿No? ¿Les ha llegado la diapositiva? Ingeniero. Sí, pero me ha atrasado un poco, ¿no? Por culpa de ese estudiante que ha llegado tarde, pues. ¿Por qué será? ¿No? Ya, estaba molestando mucho. La primera ecuación la tengo acá. Ahí está la ecuacióncita. Delta M que ingresa al sistema sobre delta T, cantidad de masa que ingresa en la unidad de tiempo delta T es igual a la masa que sale en la misma unidad de tiempo. Ecuación de la conservación dinámica de la masa. Esta es la ecuación de la continuidad, pero ahora vamos a volcar esas masas en función de densidades, de velocidad del fluido, pero es la misma. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. En la figura, el sistema es una parte de un tubo de flujo, ¿ven? Este es nuestro sistema. ¿Vale? Y a la izquierda de la parte que estoy mostrando con la flechita, hay tubo, pues, ¿ves? Y también en la parte de la derecha, punto 2, a la derecha también hay tubo.
De ese tubo grande estamos tomando este pequeñito, que es nuestro sistema. Entonces, la masa en esta pequeña longitud del tubo se va a mantener constante. Lo que sale en la unidad de tiempo va a ser igual a lo que entra en la misma unidad de tiempo. Ahí está, ¿no? Delta m sub 1 sobre delta t igual a delta m sub 2 sobre delta t. Sección 1, sección 2. En vez de delta m1 vamos a poner en función de su densidad. Las masas que ingresan y salen del sistema se las expresa en función de sus densidades y volúmenes. Entonces, delta m sub 1 que ingresa, su densidad por el volumen que ingresa. La masa que sale, delta m sub 2, su densidad por el volumen que sale. Entonces, en vez de delta m sub 1, delta m sub 2, hemos de colocar densidad y el volumen que sale o que entra, ¿verdad? Por una parte. Por otra parte, vean la figura, la parte pintada de azul. Es el volumen que ingresa en la parte 1. Y la parte azul de la derecha es la parte que sale, el volumen que sale del sistema. Entonces, al sistema entrando este volumen, delta B sub 1. Pero ese volumen lo puedo expresar también de la siguiente manera. Volumen de un cilindro, base por altura. Entonces, en vez de poner delta B sub 1, vamos a poner A sub 1 por la altura delta X1. Igual, en vez de poner delta B sub 2, vamos a poner la base A sub 2 por la altura delta X2. ¿De acuerdo? Y lo vamos a dividir entre el tiempo. Y esa sí va a ser nuestra ecuación. Aquí está, ¿ven? En vez de masa estamos poniendo rho sub 1 volumen que ingresa sobre delta T. En vez de la masa 2 que sale, rho sub 2 delta B sub 2 el volumen que sale. ¿Está bien? Ahora, como les digo, vamos a también indicar que el volumen que ingresa es base por altura, la distancia que avanza entrando al sistema. Y delta B sub 2 lo mismo, base por su altura. Y dividimos entre delta T y delta T. Y reconocemos, primer miembro, delta X sobre delta T, velocidad del fluido en la sección 1. Segundo miembro, delta X2 sobre delta T, velocidad del fluido en la sección 2. Entonces, delta X1 sobre delta T, velocidad, les decía, y lo mismo, delta X2 sobre delta T, velocidad en la sección 2. Esta es la ecuación de la continuidad que lo hemos puesto en un fondo amarillo. Densidad del punto 1 por sección transversal A sub 1 por velocidad del fluido en la sección 1 es igual a rho sub 2 en la sección 2 por la sección transversal de la parte 2, que en este caso es más ancha, ¿verdad? Por su velocidad B sub 2. Esta es una ecuación general. Se lo puede utilizar, por ejemplo, para el gas que nosotros recibimos, ¿verdad? Entonces, el gas que tenemos al encender, ¿verdad? Es fuertemente dependiente, ¿no ve? De la presión y de la temperatura. Ahí, entre un punto y otro punto, puede haber distinta densidad. Pero cuando hablamos del agua, por ejemplo, el agua prácticamente tiene una densidad constante. Entonces, rho sub 1 igual a rho sub 2. Y queda más sencilla la ecuación de la continuidad para un fluido como el agua. Entonces, si las densidades son iguales, entonces la ecuación de la continuidad simplemente se convierte, después de simplificar densidades, como el producto de la sección transversal del punto 1 por la velocidad promedio del fluido por esa sección 1, igual al área de la sección 2 por la velocidad media del fluido cuando está pasando por esa sección. Ecuación de la continuidad. Ahora, el producto de Q, de A por velocidad, área por velocidad, lo que llamamos caudal. Sus unidades son volumen sobre tiempo. Claro, ¿no? Porque velocidad es delta X sobre delta T. Área A sub 1 por delta X1, volumen que esté entrando sobre tiempo. Entonces el caudal se medirá
en dimensiones de volumen sobre unidad de tiempo. Definimos caudal justamente como ese producto. Sección transversal por velocidad del fluido por esa sección transversal. Como se cumple A sub 1 por B sub 1 igual a A sub 2 por B sub 2, ecuación de la continuidad, siempre que no haya en el sistema ningún orificio incontrolable, entonces el caudal también se conserva. Q sub 1 igual a Q sub 2. Esta es la primera ecuación de la dinámica de los fluidos. Ecuación de la continuidad. ¿De acuerdo? Si la sección es delgadita, la velocidad es grande. Por ejemplo, ¿no? A sub 1 que sea 10 centímetros cuadrados. ¿Lo ven? Y B sub 2 sea 5 metros sobre segundo. El área de la sección 2 es pequeñito comparado con A sub 1. Entonces podemos decir, por ejemplo, que es igual a medio centímetro cuadrado. Este medio va a dividir acá, entonces B sub 2 va a ser más grande. Más delgadito, mayor velocidad. Y vamos a ver luego que mayor velocidad, menor velocidad, mayor presión. Y mayor velocidad, menor presión. Cuidado, ¿no? Algunos piensan con el corazón y dicen, a mayor velocidad, mayor presión. Mentira. ¿Vale? En ese momento, por ejemplo, yo estoy a la presión atmosférica de La Paz. Me estoy moviendo fácilmente. Imagínense que aumente la presión donde yo estoy. Entonces me voy al fondo de una piscina, ahí mi presión, ¿verdad?, va a ser mayor. Apenas me voy a poder menor, velocidad menor entonces. Presión mayor, velocidad menor. ¿De acuerdo? Eso es importante. Ustedes que van a ser ingenieros civiles, ¿cómo no van a tener eso en cuenta en la cabeza? Cuando los periodistas saben eso, ¿ve? Cuando relatan los partidos, cuando vienen los gauchos, no ven, siempre los gauchos son alaracos, dicen, no, a La Paz, caramba, vamos a morir, ¿ve? Cuando vienen a La Paz, cuando tiran un penal, por ejemplo, ¿cuántas veces han fallado, no? Tirando penales. Porque le meten como si estuviéramos en la costa, con toda su fuerza. Y como aquí hay menor presión, la bola vuela pues con mayor velocidad que en la costa. Y se va hacia arriba. Tiro Mesa, es gol. No, se fue arriba, ¿verdad? ¿Qué pasó? Mucha fuerza con Messi. Estás hablando de física 2, ¿eh? Y cuando vamos a Buenos Aires, ¿cómo comentan, no ve? Van a lanzar tiro libre, Marcelo Martín. Tira el tiro libre, nosotros esperamos que llegue hasta el arco. No llegó ni a la mitad, ¿no ve? Claro, allá Martín tira como tira acá, ¿no ve? Como allá hay mayor presión, la velocidad es menor, pues. Entonces, parece que los bolivianos hoy día no almorzaron, no tienen fuerza de goza, ¿no? Bueno, por experiencia ellos saben eso, los relatores deportivos. Nosotros por la ecuación de Bernoulli que viene a continuación. Primera ecuación del caudal. Segunda ecuación de Bernoulli. Daniel Bernoulli en español, ¿no? Entonces, lo que hizo Daniel Bernoulli fue agarrar la ecuación de la conservación de energía mecánica y le puso magnitudes de fluidos, como densidad, como presión, como volumen. Y esa es la ecuación de Bernoulli para fluidos. Pero aplicó lo que ya saben ustedes, conservación, principio de la conservación de la energía mecánica. ¿Qué dice ese principio? ¿Se acuerdan? El trabajo hecho por fuerzas externas que actúan sobre un sistema se traduce como un incremento de energía mecánica del sistema. ¿A ver?
Se me ocurre un ejemplo muy sencillo. Supongamos que nuestro sistema es una masa. Esa masa debe subir por un plano inclinado. Debe subir. Entonces, nosotros empujamos, ahí está la fuerza externa. Nosotros lo empujamos en el plano inclinado. Gracias a nosotros va ganando energía mecánica el cuerpo. Así más o menos. Pero nuestro sistema es un fluido. Un fluido. Entonces, la ecuación de Dan-Bernoulli se basa en la ecuación de la conservación de la energía mecánica. Y esta es la ecuación de la conservación de la energía. Les decía, trabajo hecho por fuerzas externas que actúan sobre el sistema es igual a un incremento de energía mecánica. Delta energía mecánica. ¿Ve? Es como cuando estamos nosotros empujando una masa. ¿Ve? ¿Quién está haciendo el trabajo? Nosotros. ¿Quién está ganando energía? El sistema. O también puede perder energía el sistema, ¿no? El hecho es que hay una diferencia de energías, ¿verdad? Mecánicas en el sistema. Entonces, trabajo hecho por las fuerzas externas igual a energía mecánica final menos energía mecánica inicial. Ahora, en la energía mecánica, cuando el fluido se mueve, solamente vamos a tomar, por ejemplo, energía cinética de traslación. No la energía cinética de rotación, porque sería para remolinos, para flujo turbulento. No vamos a ver nosotros flujo turbulento. En consecuencia, solamente va a haber energía cinética de traslación. Tampoco habrá, ¿verdad?, en el fluido que se mueve, por ejemplo, un fenómeno donde, ¿verdad?, no puede ser controlable. Entonces, lo que vamos a hacer, por ejemplo, es aplicar para encontrar la energía mecánica. La energía mecánica va a estar compuesta por la energía cinética de traslación, no de rotación, ¿verdad?, solamente traslación. Y la energía potencial simplemente va a ser la energía potencial gravitatoria. No ha de haber energía potencial elástica, porque el agua no se va a comprimir y se va a alargar como un resorte, ¿verdad? Entonces, bajo esas discusiones desarrollamos la segunda ecuación del movimiento de los fluidos llamado ecuación de Daniel-Bernoulli. Muy bien. Siempre nuestro sistema, este es nuestro sistema, El tubo de flujo mostrado anteriormente, por ejemplo, pero visto de perfil. Entonces, a la izquierda de este tubo de flujo, pues, sigue el tubo. ¿Ve? A la derecha también sigue el tubo. Entonces, el fluido que está a la izquierda de la sección 1 aplasta con una fuerza V1 al sistema, al fluido que está en el sistema. Y en la sección 2 lo mismo. El flujo que está después de la sección 2 a la derecha aplasta también al sistema. Ahí está. Con esta fuerza F perpendicular a esa superficie. Esas son las dos fuerzas que actúan sobre el sistema para que el agua se mueva o el fluido se mueva en esa tubería, en ese tubo de flujo. Entonces, a continuación vamos a evaluar el trabajo. Sabemos bien que el trabajo se define como el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que forma el vector fuerza con el vector desplazamiento. ¿Se acuerdan? Entonces, la fuerza V1, ¿qué trabajo va a hacer? V1 va a ser igual, su trabajo va a ser V1 delta X1, lo que avanza, ¿verdad?, por el coseno de 0 grados. ¿Por qué 0? Porque la fuerza que hemos pintado de rojo y el desplazamiento, ambos se apuntan a la derecha. Tu ángulo entre ellos es 0. Entonces, coseno de 0, 1. Entonces, el trabajo hecho por V1 simplemente es, ¿ve?, fuerza por delta X1.
A esa fuerza la vamos a poner en función de la presión en la sección 1. Ahí está la fuerza de P sub 1. P sub 1 por A sub 1. En la sección 2 lo mismo. ¿No ve? Pero en este caso el desplazamiento sigue apuntando a la derecha. Delta X sub 2, desplazamiento a la derecha. Pero la fuerza ahora, como está aplastando, se apunta a la parte negativa del eje de la sien, ¿no? Entonces el ángulo que está formando con el desplazamiento es 180 grados y cos de 180 grados es menos 1. El trabajo que hace esta fuerza es negativa. Menos, ¿no? Fuerza V sub 2 por delta X2. ¿Está bien? Nos sumamos esos dos trabajos y después evaluamos la energía mecánica final. Fíjense, aquí está también. Vamos a poner luego, en vez de P sub 2, vamos a poner la presión en la sección 2 por el área de la sección 2. ¿Ah? Entonces, fíjense, el primer miembro. ¿Ve? Trabajo hecho por las fuerzas externas. F sub 1 delta X1, positiva de la fuerza F sub 1. De la 2, negativa, menos delta, menos F sub 2 delta X2. Porque ahí hemos también, ¿no ve?, aplicado la definición de trabajo en la ecuación. Fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. En este caso, F sub 2 apunta a la izquierda y delta X1 apunta a la derecha. El ángulo que forman 180. Entonces va a ser igual a F sub 2 por delta X2 por el coseno de 180, que es menos 1. Por eso es signo negativo. F sub 2 por delta X2 ahí arriba. Ahora lo ponemos en función de la presión, ¿no? Aquí está la fuerza. La fuerza 1. Presión 1 por área 1. ¿No ven? Y área 1 por delta X1, volumen que ingresa. Y lo mismo para el trabajo hecho por la fuerza P sub 2. En vez de P sub 2 ponemos presión 2 por área A sub 2. Área A sub 2 por ese desplazamiento igual a volumen que sale. Ahí está el primer miembro de la ecuación de Daniel Bernoulli. El primer miembro. ¿Está bien? Ahora evaluamos la energía en el punto final 2 y en el punto inicial 1. Energía mecánica, energía cinética, traslación, más energía potencial gravitatoria. Ahí está, ¿no? Energía mecánica final, un medio de la masa, su velocidad, en esa parte al cuadrado, en la sección 2. Más la energía potencial, ¿ve? Masa M sub 2, G por Y sub 2. En vez de masa M sub 2, colocamos el producto de la densidad por el volumen que está saliendo. En los dos casos. Es la energía mecánica final. Y la inicial va a ser igualita. Solo que en vez de poner subíndice 2, vamos a poner subíndice 1. Ahí está. Energía cinética de traslación, energía potencial gravitatoria. Ponemos la masa en función de densidad y su volumen y tenemos esta igualdad. Entonces, estas desigualdades, trabajo hecho por las fuerzas externas, energía mecánica inicial, lo reemplazamos en la anterior ecuación, en esta ecuación inicial. Trabajo hecho por las fuerzas externas, diferencia de energía mecánica final menos energía mecánica inicial. Y esa ecuación la vamos a llamar ecuación de Daniel Bernoulli. Ahí está. Claro, ¿no? Hemos reemplazado trabajo, hemos reemplazado energía mecánica final y energía mecánica inicial. ¿Está bien? Ahora lo que hacemos es muy sencillo, ¿no? Y a eso lo vamos a llamar ecuación completa de Dan Bernoulli. Vamos a pasar al primer miembro todos los términos que tengan coeficiente 1. Y vamos a pasar al segundo miembro todo lo que tenga coeficiente 2. Listo. Aunque aquí, fíjense, me falta un paréntesis, ¿no? Menos energía mecánica inicial, acá. A ver,
Lo voy a arreglar. Voy a arreglar. Aquí. Aquí falta un paréntesis. A ver, menos la energía mecánica inicial. Listo, el paréntesis. Entonces, como son apuntes míos, no hay ningún problema. Ahí está. Ahí está. ¿Está? Ahí está. Ahora llevamos todo lo que tenga su índice 1 al primer miembro y lo que tenga su índice 2 al segundo miembro. Y esa va a ser la ecuación de Lambert-Lully. Ahí está. ¿Lo ven? En el primer miembro está todo en su índice 1. 1, 1, 1, 1. En el segundo miembro igualito, los mismos términos, pero para la sección 2. 2, 2, 2, 2. Ecuación completa de Lambert-Lully. Pero a nosotros nos interesa para el agua, ¿no? Y el agua tiene densidad prácticamente constante. 2 sub 1 igual a 2 sub 2 igual a 2. Quiere decir que el volumen que ingresa es igual al volumen que sale. Pues vamos a simplificar volúmenes que entran y salen. Y en vez de 2 sub 2 y 2 sub 1 vamos a poner simplemente ρ. Y esa ecuación es la que vamos a manejar. Ahí está. Presión en el punto 1. Presión absoluta es esa en el punto 1. El segundo término también es otra presión. ¿Por qué? Porque en física cuando sumamos términos tienen que ser de la misma dimensión. Física vestibular, análisis de dimensiones. ¿No? Yo, por ejemplo, no puedo sumar 6 escritorios más 2 sillas, porque no son semejantes. No son semejantes. Puedo sumar, sí, 6 escritorios más 2 escritorios. 5 escritorios. Aquí lo mismo, ¿verdad? Si el primero es presión, también el segundo será presión. Entonces, la primera es presión absoluta, la segunda presión de velocidad. Y la tercera, ρg por y sub 1, porque para el punto 1 es presión estática, ¿se acuerdan? Cuando el fluido está en reposo a una profundidad y sub 1, su presión es ρg por esa profundidad. Entonces, presión absoluta, presión de velocidad, ¿vale? Y presión estática. Para el segundo punto lo mismo. Sin embargo, aparece de otra forma en algunos textos. Aparece de la siguiente forma. ¿Vale? Es como si yo dividiera esta ecuación sobre gamma. 1 sobre gamma. Recuerden que gamma es igual a ρ por g. ¿Ven? Ρ por g, densidad por la gravedad. Gamma, peso específico. Entonces, si dividimos P sub 1 sobre gamma, un medio de ρ, P sub 1 al cuadrado sobre ρ por g, ya estamos poniendo en vez de gamma simplemente ρ por g, ρ se simplifica. Y abajo queda la gravedad. En el tercer término, se simplifica la gravedad y la densidad. Porque vamos a dividir entre gamma, que es ρ por g. Entonces, esta ecuación ahora va a ser suma de alturas. Es suma de alturas. Porque y sub 1 es una altura. Y sub 2 es otra altura. Los otros términos también tienen que ser alturas. Entonces, P sub 1 sobre gamma se llama altura piezométrica. Han averiguado que un piezómetro es un tubo largo, ¿no? Que se coloca en posición vertical para saber la presión en algún punto debajo de la superficie, ¿verdad? En el subsuelo.
Entonces, P sub 1 sobre gamma, presión. ¿Sí? No, altura piezométrica. El segundo término, un medio sobre G por B sub 1 al cuadrado, altura de velocidad. Y E sub 1, altura normal y corriente, decimos altura de cota, ¿no? La cota es una referencia. Entonces, la ecuación de Bernoulli en sus dos formas. Suma de presiones y suma de alturas. ¿De acuerdo? No se olvide. Y para irnos, para hacer directamente el problema en la próxima clase, comento acerca de esa ecuación que hemos encontrado. Las chimeneas son altas para aprovechar que la velocidad del viento ahí arriba es más constante y elevada. Entonces, cuanto más rápidamente sopla el viento sobre la boca de una chimenea, más baja es la presión. Y mayor es la diferencia de presión entre la base, donde está, ¿verdad?, la brasa, y la boca de la chimenea. En consecuencia, la presión que es más alta, donde se está consumiendo, ¿verdad?, dando calor, ese producto sale directamente por la chimenea. Si no, nos ahogaríamos, ¿verdad?, si encendemos la chimeneita de la sala. Bueno, tienen las casas antiguas, ¿no? Pero yo tengo una casita antigua ahí, porque yo tengo una chimeneita, pues, ¿no? No lo utilizamos. Va tapado el inquilino. Bueno, mejor, ¿no? Pero antes era obligación, ¿no? Ahora ya estufas eléctricas, a gas. Aunque en la frontera con Chile todavía estamos utilizando, ¿verdad?, combustible que es unos troncos de yareta. Ahí, por ejemplo, en los dormitorios, toda la noche está ardiendo la yareta, dando calor. ¿Y por qué no mueren asfixiados? Porque tienen, pues, chimeneas altas y se cumple la ecuación de Bernoulli. ¿Cómo lo sé? Porque he vivido por allá, ¿no? Cuando era chano, he ido a conocer todos los lugares de mi país, de mi lindo país. Entonces, si por ejemplo, ¿no?, acá tenemos lo siguiente, ¿no? Ponemos, por ejemplo, un nivel de referencia. Entonces, si la presión crece, la velocidad debe disminuir. Si la presión disminuye, la velocidad debe crecer. Por el contrario, si la presión, ¿no?, aumenta, la velocidad debe disminuir, para que se mantenga esa igualdad. Otra aplicación es la sustentación de los aviones en el aire. Problema de fluidos. El perfil del ala de un avión. Fíjense, por el lomo del ala, la distancia es más grande. Entonces, el aire tiene que ser mayor distancia para encontrarse con el aire que circula por la parte inferior. Pues mayor velocidad, menor presión aquí arriba. Aquí abajo, menor velocidad, mayor presión. Entonces, si la presión aquí abajo es mayor, la fuerza hacia arriba también es mayor. Porque la fuerza es presión por área. Presión por área. Si la presión crece, la fuerza también crece. Aquí está el comentario. El efecto Bernoulli es también, en parte, el origen de la sustentación de los aviones. Las alas de los aviones son diseñadas, para que haya más flujo de aire por arriba. De este modo, la velocidad del aire es mayor y la presión menor arriba del ala. Al ser mayor la presión abajo del ala, se genera una fuerza neta hacia arriba, llamada fuerza de sustentación, la cual permite que un avión se mantenga en el aire. Si la Tierra no hubiera aire, no sé, ¿no?, el humano hubiera inventado algo para volar, pero no eran los aviones. Los aviones requieren de fluido aire para desplazarse. En la Luna, por ejemplo, no podemos hacer eso, porque la Luna no tiene atmósfera. Entonces tenemos que inventar otra forma de volar. Por eso la Luna no es un satélite, qué sé yo, ¿no?, atractivo. Nadie quiere ir. Como repito, una aplicación también de Bernoulli, que vamos a ver después con mucha, con mucho tiempo,
en la próxima clase, haciendo problemitas, ¿no? De esta parte de fluido. Inventado por el ingeniero Henry Pitor para medir la velocidad, ¿ves?, del agua en los ríos. Él lo utilizó para medir la velocidad del río Sena, que es un río que cruza París. Lindo río, limpiecito, regio. ¿Ah? No como nuestro río acá. Bueno, nuestro riachuelo, ¿no? Llamado río seco. ¿Vale? Allá un lindo río. ¿Vale? Yo trabajaba, como les decía, en Naciones Unidas, en el Instituto Boliviano de Energía Nuclear, y me mandaban pues a dar seminarios. ¿Vale? Estaba en casi todos los puntos del mundo. Y también de mi país cuando era changuito, ¿no? Cuando era menos de ustedes, 15 años más o menos. ¿No? Y no hay país, ¿no? Con mucha razón, porque he viajado a todas partes y también he viajado a todos los lugares de mi país. Ahí está. La velocidad, 2 veces G por H, esa H que sube el fluido en el tubo de Pitot. Se parece a una ecuación de caída libre. Y finalmente, teorema de Torricelli para irme. Y ese es el puro problema en la próxima clase. Tengo 13 y 28 minutos. Entonces, tengo un gran recipiente. Hemos hecho un orificio a una profundidad H. Ese orificio es pequeño comparado con el gran recipiente. Entonces, por este orificio nos dice Torricelli que la velocidad de salida del agua por un orificio pequeño practicado a una profundidad H del nivel del agua en un recipiente de grandes dimensiones, abierto a la atmósfera, es raíz cuadrada de 2 veces G por la profundidad. También ecuación de caída libre, ¿sí o no? Bien interesante, ¿no? Lo que ha hecho Dios en el universo. Ya sabíamos ese código, solo que en esta ecuación H no es la altura, es la profundidad del orificio. Muy bien. Entonces, hecho la teoría de dinámica de los fluidos, la próxima clase voy a hacer ejercicios y la próxima semana estoy haciendo elasticidad. Muy bien, entonces, estoy poniendo mi apunte, como la vez pasada. Terminado nuevamente dinámica. Y hemos hecho el teorema de Torricelli. Nos vemos el día jueves, por favor, a las 12. Nuevamente a las señoritas, muchas felicidades por su día. Día de las Damas del Mundo. Alguna vez le van a poner el hombro al país, ¿vale? Haciendo proyectos, ¿verdad? Cálculo de estructuras, qué sé yo, ¿no? Dependiendo a qué se dedican, tal vez se dedican a aguas. Entonces, muchas gracias, hasta luego, jóvenes, hasta luego. Miércoles. Inge, tengo una pequeña duda antes de que se vaya. Dime. Sobre las prácticas, ha hecho que nos iba a indicar algunos ejercicios y tenía una duda sobre el ejercicio número 4. Ya, ¿qué dice el número 4, señorita? Dice, los compartimientos de B y C están cerrados y llenos de aire. La lectura barométrica es de 1,02 kilogramos, fuerza, centímetros cuadrados. Cuando los manómetros A y D marcan la lectura indicada, determina el valor de X en el manómetro E, el cual contiene mercurio. Densidad relativa 13,6. Ya, es un problema donde tienes que aplicar el concepto de presión manométrica. Presión manométrica igual a presión absoluta menos presión atmosférica que te damos en el problema. Concepto de presión manométrica. Presión manométrica igual a presión total menos la presión atmosférica. Aplicas eso en cada compartimento y te va a dar el resultado. ¿De acuerdo?
Ok, muchas gracias, Inge. Inge, bueno, una pregunta, Inge, ¿nos puede presentar por Inge los PDFs que hemos avanzado, por favor? ¿Perdón? Los PDFs nos podría facilitarnos, que hemos avanzado hoy. Por favor, Inge. Ya, está bien. ¿Ya? Ok. Muchas gracias, Inge. Hasta luego. Voy a mandar al grupo. ¿Ya? Las dos diapositivas, ¿no ve? Estática de los ruidos y dinámica de los ruidos. Voy a mandar. Más tardecito, ¿ya? Muy bien. Inge, Adiós, disculpa, adiós. ¿la fecha límite de las prácticas cuándo es? Es el jueves. Jueves. ¿Sí? ¿Listo? Bye, bye. Chao. Chao, chao.